Dios le bendiga, iglesia. Bendito el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Bendito el nombre del Señor. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios y Padre Todopoderoso, aleluya, por esta oportunidad de estar aquí en casa. Somos un ministerio, Carmen y yo, más de 18 años de formar parte del Tabernáculo de la Fe. Aquí fuimos bautizados en agua por el apóstol, aquí fuimos casados por el apóstol Ruiz y le damos la gloria a Dios porque nos dio el privilegio de ser bendecidos con un ministerio apostólico, con el ministerio del reverendo Manuel Ruiz. Gracias a él, gracias a la pastora Linda de Ruiz, gracias a Josué Ruiz, gracias a Salomón Ruiz, gracias a todo el liderazgo del Tabernáculo de la Fe. Gracias Samuel, gracias Ani por esas adoraciones y esas alabanzas. Gracias Alex, aleluya, por esa acertada dirección, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Y le doy gracias también a mi esposa que me acompaña hoy, la pastora Carmen de Cañate. Gracias a todos los miembros del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Gracias al Ministerio del Espíritu con Gloria, amén. Bendito el nombre del Señor, del cual todos hemos sido paridos, hemos sido nacidos de un ministerio poderoso, un ministerio de fuego en el poder de la palabra. Bien, hermanos, en esta mañana de este servicio dominical, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Aleluya, cada vez que hablamos del libro de Apocalipsis, algunas personas se pueden asustar, pero los nacidos y redimidos por la sangre del Cordero nos gloriamos, nos gozamos por la palabra que Dios nos da, una palabra de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 11, verso 17 al verso 18 de la siguiente manera. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Glorifícate, Señor. Menguamos nosotros para que la sabiduría que viene de lo alto, por medio del Espíritu Santo, sea glorificada una vez más en nuestras vidas. Oh Dios, toma, oh Señor, esta vasija de barro y utilízala, Señor, como un instrumento de honra para bendecir al pueblo de los santos, a tu iglesia, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo que ama a Dios dice, amén, bendito el nombre del Señor. Es extraordinario lo que la palabra del Señor nos comunica a nosotros para este tiempo. Reconocemos indudablemente que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de angustia, un tiempo de tribulación, un tiempo de pérdida, un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de limitaciones, un tiempo de cuestionamientos, un tiempo de meditar y también un tiempo en que muchas veces la duda puede asaltar nuestro corazón. Pero la palabra que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros para esta mañana es una palabra que nos llama y nos invita a tener fe, nos invita a tener esperanza, nos invita a guardarnos en obediencia, nos invita a perseverar en el camino del Señor. Porque esta palabra nos está hablando de una declaración que los 24 ancianos en la presencia del trono del Señor declaran con una firmeza y nosotros creemos que la palabra es la verdad que Dios quiere hablarnos a nosotros. Y nos dice esa palabra que ha llegado el tiempo, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a pequeños y a grandes. Entonces, querido hermano, la palabra del Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, tranquilo, resiste el tiempo por el que estás viviendo. Fortalécete en el poder de la palabra del Señor, en el tiempo en el que estás viviendo, porque a ti te espera, si persevera, un galardón.
un galardón en los cielos. ¿A quiénes? A los profetas, a los que aman el nombre del Señor, a los santos, a los que temen su nombre y a los que aguardamos la venida de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Y cuando el libro de Apocalipsis hace esa reverencia, empezamos por el final. Esto es el final de los que estamos aquí. Esto es el final de los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. La pandemia no es el final de nuestra vida. El hambre no es el final de nuestra vida. El que perdamos el trabajo no es el final de nuestra vida. Nos dolerá, sufriremos, nos padeceremos, pero no es el final de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y es una hermosa palabra que nos regala el Señor a nosotros en este tiempo. Y es una palabra que cuando nosotros nos vamos ahí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 10, hablándole y escribiéndole al ángel de la iglesia que está en Esmirna, le escribe de una manera muy fuerte y muy clara. Y nos está escribiendo a nosotros para este tiempo. Dice en el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la promesa del Dios Todopoderoso para aquellos que nos guardamos, nos esforzamos por guardarnos en fidelidad a Dios. Y cuando nos habla de la corona de la vida, y me voy a detener en esta oportunidad solamente a hablar de la corona de la vida, porque hay corona de gloria, hay corona incorruptible de gloria, pero vamos a hablar de la corona de la vida. Habla exactamente de que uno tiene que permanecer fiel hasta la muerte. Fiel frente a lo que sea, porque hay una promesa. Dios nos dará la corona incorruptible. Dios nos dará la corona de la vida. Y cuando uno se refiere a la corona de la vida, la palabra del Señor nos dice, cuando nosotros nos vamos directamente a la carta a Santiago en el capítulo 1, verso 12, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí la palabra nos da un ingrediente adicional. La palabra no solamente nos está hablando de ser fieles a Dios. La palabra no solamente nos está hablando de perseverar en este camino. La palabra nos está diciendo que esa corona de la vida que tú acabas de leer en el capítulo 2, que ese momento en que recibes en galardón, que acabas de ver en el capítulo 12 del Apocalipsis, esa corona de la vida ha sido prometida por Dios a quienes le aman. Todo el que ama el nombre del Señor, todo el que ama a aquel que envió, ha recibido y es receptor, es destinatario de la promesa de la corona de vida. Nos lo dice la palabra aquí en Santiago. Y uno se preguntará, pero ¿cómo sé yo que esa promesa se cumple en mí? Es cierto que la palabra dice, yo amo a Dios, pero a veces, hermano, a veces, pastor, no sé qué me ocurre, yo me equivoco y a veces me siento avergonzado porque no demuestro el amor a Dios como debiera mostrarlo. Y la palabra del Señor, cuando sigue hablándonos en la Biblia, nos describe a qué se refiere cuando habla de amar a Dios. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, la propia palabra nos dice a qué amor está refiriéndose Santiago. ¿De qué amor habla Santiago? ¿Qué amor es la condición para recibir la corona de vida? Y nos dice en el versículo 3 del capítulo 5, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Bendito el nombre del Señor. La palabra me está diciendo que si yo amo a Dios, pero no de la manera que a mí me parece, no de la manera que yo creo, no de la manera que yo pienso. Dios no está hablando de un amor romántico. Dios no está hablando de un amor de corazoncito, ni de pajarito, ni nada de eso, ni de arcoíris. No, el amor que Dios está hablando es un amor muy concreto. Es el amor ágape, el amor que nace en nosotros por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y ese amor es descrito en el capítulo 5, verso 3 de Primera de Juan, como este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Inmediatamente la palabra nos está describiendo la naturaleza del amor de Dios. Es ese amor a Dios el que obra para la salvación. Es ese amor a Dios el que nos da la condición para recibir la corona de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es amar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos no es que yo los agarro, yo los escribo y los guardo en mi cartera. O los guardo en una gaveta de mi escritorio, o los guardo en el closet. No, es que yo los pongo por obra, porque la expresión guardar es poner por obra la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra no se contradice, porque en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Cristo Jesús, hablándole a sus discípulos y hablándonos a nosotros, nos dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os enviará otro Consolador, que estará con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces la palabra nos dice a nosotros reiterativamente que el amor a Dios se evidencia a través de mi obediencia. No hay otra forma de evidenciar el amor a Dios. Y este es un tema pertinente, porque en medio de lo que podamos estar sintiendo, viene la duda, viene la incredulidad, viene la vacilación con respecto a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, a nuestro comportamiento y a nuestra actitud. Viene la desesperación para poder enfrentar la situación que podemos estar atravesando. Pero la palabra me dice que a pesar de lo que venga, a pesar de lo que podamos estar experimentando, a pesar de la tribulación y de la aflicción, yo tengo que ser fiel. Yo tengo que perseverar, yo tengo que guardar los mandamientos, yo tengo que demostrar y evidenciar mi amor a Dios, porque hay una corona de vida que tiene mi nombre, y esa corona de vida vale más que cualquier COVID, vale más que cualquier trabajo, vale más que cualquier quiebra de negocio, vale más que cualquier problema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esa corona incorruptible de vida, esa corona de vida es por toda la eternidad. Lo que yo estoy padeciendo, lo que yo estoy experimentando es temporal. Nos lo escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Esta breve tribulación es pasajera. Pero esta tribulación pasajera debe producir en nosotros un extraordinario peso de gloria. Debe fortalecer nuestra fe. Debe aumentar nuestro amor a Dios y nuestra obediencia. No debe menguarla ni disminuirla. ¿Cuántos dicen bendito sea el nombre del Señor? Entonces, hermanos, nosotros tenemos la palabra más certera. La palabra profética más certera es la palabra de Dios, que nos habla y le habla al hombre en toda circunstancia y en toda condición. Y la palabra nos está hablando en este día de nuestra salvación. Nos está hablando que tenemos que guardar nuestra salvación. Porque cuando la palabra nos habla de una corona de vida, la palabra se hace referente al mismo Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor Jesucristo que en el Evangelio dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección de la vida. Es nuestro Señor Jesucristo el que vino a traernos vida, y vida en abundancia. Es nuestro Señor Jesucristo el que vino a darnos a nosotros las promesas de la vida eterna. Es nuestro Señor Jesucristo en quien nosotros encontramos vida. El apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, escribiendo al referente de este misterio, posiblemente para muchos,
nos dice lo siguiente, que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros, ese mismo espíritu también vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu de Cristo que mora en nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, la ciencia podrá decir no hay solución para esto. Los políticos deberán decir esto es un desastre. Los economistas podrán decir no vamos para más. Pero nosotros que tenemos fe sabemos en quién hemos creído. Sabemos que en Cristo Jesús nosotros tenemos vida. En Cristo Jesús sabemos que nuestros muertos resucitarán, porque la palabra nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 35, que las mujeres recibieron a sus muertos en resurrección. Y nosotros recibimos a los nuestros en resurrección. No los recibimos para decir esto se acabó, esto terminó. No, nosotros tenemos una esperanza viva en que resucitarán. Y que nosotros, si aún partimos, también resucitaremos. Y no resucitaremos de cualquier manera. No resucitaremos para ser juzgados. Resucitaremos para recibir una corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros nos vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, Pedro escribe de una manera hermosa. Cuando uno lee estos versículos, uno se da cuenta del estado espiritual del apóstol Pedro. Lo que Pedro está gritándole al pueblo, lo que le está gritando a la iglesia. Y nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuántos dicen bendito sea el nombre del Señor? Este es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Por eso creemos en nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo vemos. Y dice el corito, pero lo sentimos. Está vivo y presente por el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando se cantaban esas alabanzas y se hablaba del toque de la trompeta, hermanos, es poderoso, porque la palabra nos habla en 2 Tesalonicenses del toque que Dios con voz de ángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, resucitará. Pero la palabra también nos habla en Apocalipsis, porque cuando empezamos este servicio y esta reflexión de la palabra del Señor, empezamos en el capítulo 12. Pero no leímos los primeros versículos del capítulo 12 al que hemos hecho referencia. Ese juicio y esa entrega de galardones a los profetas, a los que le aman y a los que temen su nombre, se da como cumplimiento del sonido de la séptima trompeta. La séptima trompeta anuncia
la victoria del pueblo santo. La séptima trompeta anuncia la victoria de nuestro Cristo, la victoria de la iglesia, el triunfo y el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, nuestra resurrección para vida eterna, nuestra resurrección para reinar juntamente con Él, porque Él nos ha redimido de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Es lo que escribe Juan en el Apocalipsis capítulo 5, y es lo que señala Pedro también. Porque por la sangre de Cristo nosotros hemos sido constituidos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Por eso nos ha constituido reyes y sacerdotes, para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos salvó, aquel que nos amó, aquel que nos hizo pasar de muerte a vida. La iglesia representa la verdadera vida mientras estemos aquí en la tierra. Nosotros somos portadores de la verdadera vida. Porque nosotros que creíamos que vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús, cuando lo conocimos realmente, pasamos de muerte a vida. Y por eso podemos caminar este camino del Evangelio. Un camino que no es fácil, un camino que es difícil, por eso es que es un camino para valientes. Podemos caminar este camino del Evangelio y vivir esta aventura del Evangelio, confiados plenamente que en la medida que sigamos caminando, en la medida que sigamos perseverando, llegaremos a declarar lo que declaró el apóstol Pablo. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder de aquel que me amó, que se entregó por mí. Ahora nosotros podemos comprender eso. Si no hay prueba, si no hay tribulación, todos levantan la mano y dicen Cristo vive. Hermano, hasta los santeros ponen en sus carros Cristo vive. Y no por eso aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Pero nosotros podemos decir que Cristo vive en nosotros, porque nosotros sabíamos que antes de conocerlo, nosotros estábamos muertos. Aunque gritábamos, ahora es que estoy viviendo en la discoteca, ahora que estoy viviendo cuando tomo, ahora que estoy viviendo saltando y brincando de aquí para allá. Pero realmente cuando lo conocimos podemos decir, realmente ahora es vivo. Ahora es pasado de muerte a vida. Y lo dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan. Y en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces no solamente conocemos y demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, es que cuando obedezco sus mandamientos, reconozco que tengo que amar a mi hermano. Y no lo tengo que amar de palabra, lo tengo que amar de manera total, como Dios me amó a mí. Así como Dios me perdonó, así como Dios me redimió, así como Dios me abrazó, aunque yo no lo merecía, de la misma manera, yo tengo que amar a mi hermano. Cristo nos lo dijo en el Evangelio. Un mandamiento nuevo os digo. ¿Y cuál era ese nuevo mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? No. Lo amarás como yo te he amado. Ese es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento es que nosotros tenemos que amar como Cristo nos amó. Que a pesar de que en Él no había pecado, a pesar de que en Él no había ninguna culpa, Él aceptó cargar con todos nuestros pecados y por nosotros se hizo maldición para que nosotros fuéramos aceptos delante de la presencia de Dios. Por su sangre fuimos santificados, por su sangre fuimos justificados, por su sangre fuimos regenerados, por su sangre tenemos acceso a la presencia de Dios, por su sangre estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, por su sangre seremos resucitados, por su sangre tenemos una corona de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, es un tiempo de volvernos sobre la senda antigua. Y la senda antigua es la palabra del Evangelio.
es la palabra de la cruz, es la palabra de vida que está en el Evangelio. No hay nadie en el mundo, ninguna religión, ningún sistema filosófico, ninguna ideología política, ningún sistema económico que puede hablarle al hombre de vida. Solamente la iglesia del Señor puede hablarle de vida. Solamente una iglesia que puede sufrir penuria, puede sufrir traiciones, puede sufrir pérdida, puede sentir mengua, puede sufrir lo que sea, persecución, tribulación, y aún sigue declarando que Cristo vive. Es la única que puede hablarle al hombre de vida. Y es lo que hablamos nosotros. Esta es la palabra del Evangelio. Este es el poder de Dios actuando en nosotros. El poder de Dios, el conocimiento de Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento. La palabra del Evangelio, la palabra de la cruz, la palabra de vida que Dios nos dio como legado y como encargo para comunicarlo a toda criatura. En ese caminar a lo largo de la palabra del Señor, cuando Dios nos lleva a ese camino, nos exhorta a cada uno de nosotros a resistir. Porque los tiempos son malos y nosotros tenemos que resistir. Nosotros tenemos que soportar. Vemos noticias por aquí y por allá. Vemos los templos vacíos. Vemos la gente que se vuelve al mundo. Vemos etcétera, etcétera, etcétera. Vemos pastores enfermados, pastores que han partido, etcétera, etcétera. Y uno podrá decir, ¿tendrá algún futuro la iglesia? Es que, hermano, la iglesia no depende de la fuerza del hombre. La iglesia no depende de meros hombres mortales en cuerpos corruptibles. La iglesia depende de un Cristo incorruptible, un Cristo que vive para siempre. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no se equivoque. No se equivoque usted que aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No se equivoque usted que duda de la palabra de fe. No se equivoque. La iglesia permanecerá. La iglesia se fortalecerá. La iglesia crecerá. La iglesia seguirá avanzando porque nuestro líder no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos y tenemos promesa de que de nuevo vendrá. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que declaran los ancianos, los 24 ancianos, y leemos desde el versículo 15 ahora. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la cabeza de la iglesia. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si nosotros aceptamos que esa es la cabeza de la iglesia, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros tenemos que vivir como Él vivió. Nosotros tenemos que amar como Él amó. Nosotros tenemos que ser fieles como Él fue el fiel. Tenemos que ser obedientes como Él fue obediente. Y tenemos que dar testimonio de amor como Él es testigo de amor para toda la humanidad. La duda nos hace apartarnos del amor a Dios y del amor al prójimo. La duda nos lleva a traicionar, a ser desleales y a ser infieles. Pero la fe me lleva a guardarme en fidelidad, a guardarme en obediencia, a obedecer la palabra, a obedecer los mandamientos y a ponerlo por obra en mi vida. En esto se conoce los que han nacido y los que permanecen en muerte. Por el amor, por la obediencia a la palabra del Señor. Si esa obediencia no está presente, aunque gritemos
vivo, 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 estás muerto. Porque hay un imperio de muerte y ese imperio de muerte es simbolizado por Satanás. Pero hay un imperio de vida y ese imperio de vida lo representa nuestro Señor Jesucristo. Y tales los que moran en el imperio de vida como el que reina en ese imperio. Y tales son los que viven en el imperio de muerte según el que reina en ese imperio. Pero nosotros no somos hijos del diablo. Nosotros somos hijos del Dios verdadero. Porque aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Evangelio de Juan capítulo 1. Porque a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no nacido de carne ni sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios mismo, por su gracia, nos constituyó hijos suyos. Y si somos hijos de Dios, eso significa que el ADN de Dios, el ADN espiritual de Dios mora en nosotros. Y ese ADN no nos permite odiar. Ese ADN no nos permite ser desleales. Ese ADN no nos permite ser infieles. Ese ADN no nos permite ser desobedientes. Ese ADN no nos permite ser incrédulos o llenos de duda. Ese ADN nos va a mover a la fe, al amor de Dios, a la obediencia a su palabra y a ponerla por obra en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Y no hay mejor lugar para predicar este mensaje que el altar santo del tabernáculo de la fe. El altar que santificó y sigue santificando por más de 55 años el apóstol Manuel Ruiz y su esposa Linda de Ruiz. Porque es un testimonio de vida, un testimonio de amor, un testimonio de fidelidad, un testimonio de obediencia, un testimonio de poner por obra la palabra. No por nada el apóstol Ruiz colocó en una de las paredes del tabernáculo: sin santidad nadie verá al Señor. Porque hermanos, ¿saben lo que significa amar los mandamientos del Señor? Significa vivir una vida de santidad. El pentecostalismo es una vida de santidad por el mover del Espíritu Santo, que obra en dones y manifestaciones y obra en el fruto del Espíritu Santo en todos nosotros. Ese es pentecostalismo. Si usted pensaba que el pentecostalismo era otra cosa, véase la palabra. El pentecostalismo es santidad. Y es santidad donde quiera que estoy. Porque yo no puedo ser pentecostal en la iglesia y servir al diablo en la calle. Yo no puedo decir la verdad en la iglesia y mentir en la calle. Yo no puedo ser fiel en la iglesia y ser infiel en la calle. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en mí y la naturaleza divina que está en mí no me permite irme en contra de la voluntad del Dios que me redimió y en contra de la palabra de vida que me ha dado. Me obliga, me constriñe. Por eso el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Nos redarguye para que nos mantengamos en la senda, para que nos mantengamos en el camino de santidad, para que sigamos viviendo para el Dios Todopoderoso y dando testimonio del amor de Cristo a todo aquel que necesita una palabra. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Es el mensaje de salvación. Es el mensaje de recompensa. Apocalipsis es un libro de esperanza. Por eso referimos a la esperanza viva que somos todos nosotros. Es un libro de esperanza que inicia diciendo: bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Y las palabras de esta profecía nos llevan al mismo camino que cada uno de los apóstoles transmitió por el Espíritu. La vida de amor a Dios, la vida de testimonio, de obediencia a la palabra y de guardar la palabra y ponerla por obra en nosotros. No hay otro mensaje. Todo lo demás es añadidura.
Pero este es el mensaje: somos salvos por su sangre. Y no solamente somos salvos aquí, hay una promesa de vida eterna y hay una corona. Cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo, le dice a Timoteo las palabras de despedida más hermosas que cualquiera de nosotros le puede decir a los seres que ama, cuando ya está en el lecho a punto de partir. Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué me espera, Timoteo? Una corona de gloria. Pero no solamente a mí, Timoteo, sino también a todo aquel que espera la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el siervo que espera la venida de su Señor guarda la obediencia al mandato de su Señor. Guarda la obediencia a la palabra de su Señor, porque no sabe cuándo su Señor va a regresar. Y es mejor que cuando nuestro Señor regrese, nos encuentre haciendo aquello que Él mismo nos encargó a hacer. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre eterno, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú levantas nuestro corazón, Señor. Tú levantas nuestro espíritu, Señor. Tú nos afirmas en fe, Señor. Tú borras toda duda y toda incredulidad de nuestra mente y de nuestros corazones para ser afirmados en fe. Oh Padre, si hemos menguado, si en algún momento hemos creído desfallecer, Señor, tu palabra y tu Espíritu Santo nos levantan, nos afirman y fortalecen y nos llaman a mantener nuestra esperanza viva, a seguir resistiendo el tiempo de prueba, a seguir enfrentando la tentación, la tribulación y la angustia, porque lo que hay reservado para cada uno de nosotros es una corona de vida, Dios. Oh Padre, danos la fortaleza para mantenernos fieles, obedientes a tu palabra, para mantenernos fieles a nuestros pastores, Señor, a nuestros líderes, para imitar la fe de nuestros pastores, Señor, que se han mantenido fieles a pesar de tantos tiempos y tantas situaciones que han debido enfrentar, Dios. Que seamos imitadores de Cristo, que seamos imitadores de aquel, que nuestro amor sea como el amor de Él, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Aviva el fuego en nosotros, aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sigue glorificándote, Padre eterno, en tu iglesia, en tus hijos e hijas, Dios. Sigue guardándonos y encaminándonos, Señor. Venimos delante de tu presencia porque sabemos que el Espíritu Santo es la promesa, mora en nosotros. Oh Padre, porque aunque estamos enfermos, sabemos que por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales. Nos levantará, Señor, nos renovará, Padre eterno. Confirmará nuestra fe, Señor, para seguir dando testimonio de tu poder, Señor. Para seguir predicando tu evangelio, Señor. Este ha sido un tiempo para ajustarnos, para hacernos volver sobre el mensaje central de la palabra, Señor. Para hacernos volver, Señor, sobre el punto central de nuestra vida, el cómo, el por qué y el para qué estamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú muestras tu amor para con nosotros, aún en este tiempo, Señor. Hablándonos, mostrándonos los prodigios, mostrándonos los milagros, mostrándonos las maravillas que tú haces a favor de tus hijos, Señor. Tú escuchas nuestra oración, Señor, y atiendes al quebranto de nuestro corazón, Padre. Levanta, Señor, en sanidad a todos tus hijos, Señor, que están enfermos, a tus líderes, Señor, que padecen. Levántalos, Señor, como vidas poderosas, testimonio de tu amor y de tu poder. Y guárdanos a todos y que cada uno, Señor, tenga la preocupación y la vida, Señor, por una vida de salvación, de cuidar nuestra salvación.
de no deslizarnos de la salvación tan grande que tú nos has dado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al